Hoy me permito dar la bienvenida a la diputada Suezi Calleja, que es también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Un gusto recibirle. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Neri, por abrirme su casa y sobre todo, buenos días a todos los salvadoreños que están escuchándonos, que me imagino que van en el tráfico ya rumbo al trabajo. Pero bueno, primero Dios, hoy sea un buen día y sobre todo un feliz viernes. Así es, ojalá que todo vaya marchando mejor y pues con paciencia en el tráfico, porque sabemos que estas horas de la mañana, así como el final de la tarde, son bastante complicadas. Gracias por venir aquí a la KL, diputada, y comencemos hablando de este trabajo que ha marcado la Asamblea Legislativa y que también ha sido como el punto de inflexión para marcos regulatorios nuevos. Uno de ellos, la ley Crecer Juntos, se hace vigente a partir de enero. ¿Cómo ha sido desde la Asamblea Legislativa el seguimiento de los alcances de esta ley, diputada? Bueno, primero que nada, Crecer Juntos es una política nacional, es una política de Estado que nace con la iniciativa de la primera dama Gabriela Bukele y su despacho se encarga de que esta política desde 2019 vaya impactando en cada uno de los ministerios e instituciones del Ejecutivo. Se supo desde ese momento y se agudizó bastante en el tiempo de pandemia que no iba a haber buena relación entre el gobierno, entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, por lo que se decidió esperar y no pasar la ley Crecer Juntos hasta después de toda la pandemia y de todo ese problema. Sin embargo, la pandemia, como todo, fue un acelerador para muchas acciones que, aunque se pensaban ejecutar siempre dentro del plan de gobierno del presidente, de hecho, Crecer Juntos es parte del plan Cuscatlán. O sea, si los que lo leyeron o quienes quieran irlo a buscar, Crecer Juntos está dentro del plan Cuscatlán. Nacer con Cariño está dentro del plan Cuscatlán. Entonces sabíamos que era una política que tenía que ejecutarse. Como toda política pública, no solamente se trata del plan estratégico puesto en esta política, debe haber un marco regulatorio, deben haber reglamentos, deben haber instructivos y, por supuesto, debe haber un presupuesto para poder ejecutar la política pública. Si no, va a ser un plan de buenas intenciones que nunca va a ver la luz realmente, ¿verdad? Entonces, Crecer Juntos tiene estas características. Había un plan, había una política nacional, se había lanzado la política nacional, tenía ya presupuestos que estaban directamente vinculados con la ejecución de esta política nacional. Le faltaba el marco regulatorio y había que empezar, como dice la primera dama, desde el principio. Lo primero era ver de qué forma vienen los salvadoreños al mundo. Y las mujeres que han podido, que pueden contar su experiencia. Yo no le voy a contar la experiencia a nadie, porque la verdad es que las mujeres mismas pueden dar fe de cómo fue su experiencia, lastimosamente, dentro de, sea el Seguro Social o sea los hospitales nacionales, al momento, en las maternidades, ¿verdad? Al momento de tener a su bebé. Y esto incluye, y por qué no decirlo, también un fenómeno que va con las adolescentes. Es casi una revictimización tras otra el hecho de que haya una adolescente que está embarazada, que va a tener a su bebé y recibe todo un maltrato alrededor de esta situación. Entonces, lo primero era ordenar la casa y decir, ok, y si se fijan, Nacer con Cariño no se enfoca en lo sancionatorio, sino que Nacer con Cariño se enfoca en la buena práctica. Es una ley que tiene un enfoque bastante positivo, pero que implica sobre todo cuál es el verdadero recibimiento de este nuevo ser y cómo se apoya desde el Estado salvadoreño a la familia que está recibiendo a este nuevo ser. O sea, sabemos perfectamente que la familia no solamente tiene que tener mamá, papá y niños. En El Salvador hay abuelita, tía, niños, hay tías, niños, tías, primos, niños, papá, abuelita, niños, mamá, abuelita, niños, etcétera, etcétera. E incluso las familias también se conforman si no hay niños. Pero en este caso estamos hablando de familias con niñas, niños o adolescentes. Crecer Juntos, especialmente con niños. Luego viene la siguiente ley, que es Crecer Juntos. Yo creo que es la más amplia en las regulaciones. Es como el marco
general, ¿verdad? Ese es el marco general de la política. Y ahí necesitábamos primero cómo nacen los niños, cómo crecen los niños, sí. y cómo esos niños van a ser alimentados. Y luego viene amor convertido en alimento. Crecer juntos también abarca esta ley de salas cunas, que yo creo que muchos estábamos en suspenso de cómo iba a ser. Sí, porque se había venido posponiendo, teníamos una anterior regulación, ¿verdad? Que era la ley de salas cunas. La ley de salas cunas tenía alrededor de 16 artículos y era interesante la redacción porque nunca se mencionaba ni a las niñas ni a los niños. Hablaba de los derechos laborales, hablaba del derecho del trabajador, de las obligaciones del patrono. Era una ley concentrada en los adultos cuando realmente los sujetos de derechos son los niños. Y aquí vamos a tratar de vislumbrar una cosa. El Salvador reconoce la vida humana desde el momento de la concepción. Sí. Si como país se reconoce la vida humana desde el momento de la concepción, esto quiere decir que ese ser tiene derechos desde el momento de la concepción. Sin embargo, el Estado salvadoreño lo había invisibilizado completamente de los 0 a los 8 años. Porque en el sistema público educativo, los niños entran a educación obligatoria a partir del primer año. Entonces tú tenías toda esta etapa de primera infancia en donde los niños básicamente nacías, los perdías del sistema y luego los volvías a recuperar hasta los 8 años que entraban, 7, 8 años que entraban a primer grado. ¿Y la educación parvularia no estaba contemplada? La educación parvularia, kinder y parvularia y preparatoria, lo que conocemos como educación parvularia, no era obligatoria en El Salvador. De hecho, muchos centros educativos públicos no la tienen. Sí, porque no es obligatorio no era obligatorio para el Estado salvadoreño. Crecer Juntos tiene esta innovación, visibiliza por primera vez en el país el hecho de que existe una población de los 0 a los 8 años que está viviendo su primera infancia y que nosotros como Estado salvadoreño necesitamos hacer una inversión todavía más fuerte en la educación, en la salud, en el bienestar de las niñas y niños que están en esta edad. Pero no solamente se trata de las niñas y los niños, sino que se trata del apoyo a sus familias. Ajá. Usted decía que la ley tiene ese componente. ¿Cuáles son aquellos elementos, diputada, digamos, que concentran la protección de la familia? Como dice usted, viendo que es quien va a tutelar los derechos de ese bebé, de ese niño que nació. Bueno, primero que nada, la familia tiene el rol principal dentro de la educación y el crecimiento, el bienestar, la salud de un niño o niña. Esto es innegable y esto incluso la Constitución así lo establece. Exacto, también, es un derecho constitucional, pero además se reconoce. ¿Qué pasa si en una familia hay un niño que por A o B razón se ve vulnerado en sus derechos? Y ocurre, diputada, eso ocurre, hemos visto tantos casos. Entonces entra el Estado. Pero el enfoque de la ley Crecer Juntos cambia comparado con la LEPINA. La LEPINA es una ley innovadora para el momento en el que se hizo. La LEPINA es del 2009. Entonces cambiaba varios enfoques, los enfoques tutelares, cambiaba todo, viene cambiando la doctrina, viene cambiando la jurisprudencia en cuanto a derecho de familia. Por ejemplo, se especializa el tema de niñas y adolescencia, se saca del Código de Familia. Entonces ya empezás a hablar, bueno, incluso el Código de Familia en el 93 se saca del Código Civil, se especializa el Código de Familia, se hablan ya de leyes en temas de familia, se hace una materia en sí misma, se abren los juzgados de familia. Luego en 2009 se especializa niñas y adolescencia, se abren los juzgados de niñas y adolescencia, hay una competencia especializada en estos temas y se sigue compartiendo con derecho de familia porque digamos sería la fuente, ¿verdad? ¿Estos de niñas y adolescencia son juzgados de menores o son diferentes? No, son distintos. Los juzgados de menores son de materia penal. Ay, sí. Todavía existen, pero van a ir cambiando de nombre para que vayamos armonizando las leyes. Pero lo interesante de Crecer Juntos es que LEPINA tenía un enfoque de resolutor. Es decir, ya hay un daño, ¿cómo el Estado va a tratar de repararlo o a tratar de minimizarlo? Entonces era reactivo. Crecer Juntos tiene un enfoque preventivo. Antes de que suceda un daño, apoyamos a la familia. Es más, apoyamos a la familia para que no suceda el daño.
pero sí sucede, se fortalece un sistema, se crea y se fortalece un sistema de protección desde el Estado. Porque también la Constitución dice que siempre el Estado será el garante de la tutela de los derechos de los niños. Sí. Entonces, sí, pero el rol principal en esta tutela la tiene la familia. Si la familia no está, si la familia de alguna manera falla en la protección de los derechos de las niñas y los niños o adolescentes, entonces el Estado entra para tratar de parar esta vulneración y de apoyar a esta familia. Ajá. No todos los casos en los que se sufre algún tipo de vulneración de derechos requiere que la niña, niño o adolescente sea separado del seno familiar. De hecho, crecer juntos tiene algo bueno, y es que en caso de violencia, por ejemplo, en contra de las niñas, niños o adolescentes, es el agresor el que va a ser separado del seno familiar y no los niños. No, sí. Entonces, hay una medida cautelar que se aplica de manera distinta, y la verdad es que sirve bastante de ejemplo de cómo se debería gestionar. No todos los niños y niñas deben ser separados de su familia. Siempre se va a preferir que se queden dentro de su familia, aunque sea extendida, tal vez no nuclear, pero sí extendida. Y muchas veces lo que se necesita es apoyo psicosocial para que estas familias vuelvan a encarrilar y entiendan la educación desde otros lugares, que no sean solamente los lugares violentos, porque en verdad, si nosotros vivimos la realidad que vivimos, es porque la educación y la crianza han sido violentas hasta ahora. Se van replicando. Y se replican, son patrones que se replican. Esto, o sea, no hay muchísima investigación atrás de la violencia y la reproducción de patrones desde la psicología y la psiquiatría y desde las ciencias del comportamiento humano, y sabemos que esto es bastante, ¿por qué no? Si nosotros somos seres humanos también los salvadoreños. Entonces, esto se replica y simplemente el Estado debe atender a toda la familia. Solamente en aquellos casos en donde es de verdad imposible o las mismas personas expresan claramente que no pueden o no quieren llevar al niño de regreso a la niña, entonces va a extraer el es niño. que el niño pasa a orden del Estado a través de la Procuraduría General de la República, y ya estamos hablando de otros procesos, en este caso procesos de adopción. 7:18 en la poderosa KL, seguimos en Punto de Vista, acá con la diputada Sueci Callejas. Hablamos de una de las leyes esenciales, de tantas leyes que se han conocido y que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, y esta ley Crecer Juntos, que se hizo vigente ya hoy en enero. Diputada, el rol del Estado, pues requiere de apoyos. ¿Cómo la ley establece, se debe garantizar que el Estado pueda a tiempo detectar el riesgo a que está expuesto un niño? Y le pregunto, porque este caso de Apopa, imaginen lo que sucedió, un hecho tan lamentable, y uno dice, bueno, pero ¿y ahí qué pasó? ¿Fallaron las herramientas que pudieron alertar sobre la situación de un maltrato que sufría la niña? Sí. En este caso, el Estado siempre va a trabajar desde un enfoque de garante, ¿no?, de los derechos. Sin embargo, la familia, y repetimos, la familia tiene el rol principal. El rol principal. ¿Qué pasa desde el momento de, y aquí es importante, nacer juntos, nos habla del expediente único de nacimiento? Ajá. Entonces, eso quiere decir que un bebé nace e inmediatamente se le asigna su número único de identidad. Y eso está vigente a partir de este mes, ¿verdad? Así es. Los nacimientos que se han registrado ya tienen su número único de identidad. Y esto es un expediente nacional que se comparte además con educación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Los CAPI, que son las ex-salas cunas, los centros de atención para la primera infancia, van a tener 12 meses desde entrada en vigencia la ley, son 12 meses para las instituciones públicas que lo puedan poner en sus instituciones, y si no se va a subcontratar este servicio, y para las instituciones privadas son 18 meses para que se empiece ya a hacer efectivo este derecho. Desde que entran, los CAPI van a recibir niños de los 4 meses en adelante. Lo que conocemos, terminando la incapacidad, ¿verdad? Así es, de maternidad. Así es.
Pero hay un número mínimo que se debe tener. Bueno, las instituciones privadas no tienen número mínimo. En el caso de los sector privado. Sector privado tiene un mínimo, un máximo de 100 empleados en adelante, ellos están obligados a brindar el servicio. O sea, entonces, sin embargo, las instituciones públicas, nosotros tenemos que darlo. Y la verdad es que yo creo que no hay ninguna institución pública con menos de 100 empleados. Pero, claro, sí. Pero las municipalidades también. Todos. Esta es una obligación municipal, gobierno central, órgano ejecutivo, órgano judicial, legislativo, todos, autónomas, todos. Bueno, y el sector privado, por supuesto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un Sistema Nacional de Protección. Este es el sistema, digamos, grande. Luego están las juntas de protección, que son aquellas ya con un poder administrativo de ir a ver qué es lo que está pasando ante cualquier denuncia que exista en el CONAPINA. El CONAPINA se crea, el CONAPINA, que es básicamente la fusión del CONNA y el ISNA, pero con unas reglas claras, que era el problema entre CONNA e ISNA. Supuestamente uno era ente rector, el otro era ente ejecutor, pero luego se peleaban porque de verdad que decía la ley, usted coordina, no, coordina usted, no, coordina usted, no. Entonces ahora no se sabía. El CONAPINA va a coordinar, podrá recibir denuncias. Sí, como siempre. O sea, el CONAPINA sigue teniendo estas facultades. Luego hay a nivel municipal y luego hay a nivel comunitario también. Para poder tener un mejor manejo. Obviamente se van trabajando. La LEPINA, por ejemplo, hablaba también de estos niveles de protección. Sin embargo, por ejemplo, hasta el año pasado, hasta el 2019 habían más o menos 14 juntas comunitarias de protección, comunitarios de protección. Tenían que haber 262. En los 262 y entonces el año pasado se logró avanzar bastante y lograron llegar a más de 200 y el trabajo sigue caminando para poder concretar esos comités. Sí, claro, se mantiene. O sea, la cadena territorial se mantiene porque es necesario. Precisamente cualquier vecino puede poner una denuncia. Obviamente el maltrato está prohibido por ley y está, prohibido por cualquier, incluso por mandamiento, pero obviamente hay casos en donde que se presentan casos, se van a seguir presentando casos lastimosamente, pero el punto de la ley es que no se presenten y poder brindar el apoyo. En este caso, digamos, ya hablamos de un delito, ¿verdad? Del cometimiento de un delito. Llegó hasta ese extremo. Llegó hasta ese y ahí uno esperaría resultado. Como que al conocer que existen estos comités y las juntas, diputada Calleja, entonces será importante, a veces los vecinos no quieren como denunciar porque son cuestiones internas de la familia, pero esta es la prevención. Si denuncian a tiempo, puede evitar llegar a un extremo como pero lo esto que es como todo, esto es un cambio de cultura y esto es un cambio o sea, las denuncias pueden ser anónimas, es decir, yo recuerdo todavía cuando antes se decía la violencia de género, por ejemplo, si un hombre maltrataba a su esposa, eso es un tema familiar, entonces no hay que meterse. No, al contrario, o sea, la víctima debe ser apoyada, debe ser ayudada. Entonces, también entiendo de que en El Salvador ha dado miedo todo este tiempo denunciar por un tema de terroristas, de pandillas, que tú decías, si yo denuncio, se van a dar cuenta, alguien le va a decir, incluso había desconfianza en la policía bastante, alguien le va a decir, entonces esta persona luego va a venir a vengarse de mí o de mi familia. Lo entiendo, sin embargo, gracias a Dios estamos viviendo otros tiempos en donde se puede denunciar, la denuncia puede ser anónima sin ningún problema, o sea, no necesita dejar ahí todos sus datos. Y inevitablemente cuando sucede algo así, la Junta de Protección regularmente llega y hace una investigación en todo el entorno del niño o de la niña, no solamente porque te llamaron, pero luego le preguntas al vecino y el vecino te dice, no, mire, yo nunca he oído nada, porque también pasa que hay gente malintencionada y como todo hay que investigarlo, o sea, no solamente, o sea, se hacen citatorios, en fin. Siempre se trata de definen los mecanismos a seguir. Así es. Sí, y esto es importante porque, como dice, la familia, por ejemplo, en este caso que lamentablemente ocurrió en Popo, hay otro niño. Entonces, aquí entra el rol de un marco regulatorio en el que también no se revictimice al niño. Y hay que proteger al niño. Entonces, aquí entra el Estado como garante de la protección de ese niño, uno, para pasar el trauma,
Sí, porque de ha su sido hermanita. un evento traumático. Ajá. Entonces, para pasar ese trauma, luego toda la atención que ese niño va a tener Necesita, que ajá. recibir a lo largo de su vida. O sea, entonces, Ujú. a lo largo de su vida y que no le afecte más allá de lo que ya le afectó, o sea, no seguir victimizando a ese niño. Esta es otra cosa bien importante. Crecer juntos establece la única declaración, es decir, ante un evento traumático que vive un niño o una niña de vulneración, las autoridades están obligadas a que una vez se hace la declaración, esta declaración se registra y esta es la declaración que va a servir durante todo el proceso. Es decir, usted no vuelve a sentar a un niño a decirle, entonces, su mamá, cuénteme, Ajá. ¿y cómo fue? Una Ajá. vez se declara y Una esa es la vez. base de la investigación. Una vez declara, se tiene que hacer bien, obviamente, Exacto, sí. por varios medios audiovisuales y escritos. Sin embargo, una vez se declara, esa es la declaración que va a servir en Sí. todo el proceso. El niño no está obligado a volver a declarar, porque las declaraciones una y otra vez son parte de la revictimización que ejerce el Sí. Estado sobre las personas. Esto también, de hecho, se está estudiando para que esto también se integre en los procesos de violencia de género, porque, a usted, eso le pasó, ¿qué más Sí. le hizo? Y Ajá. entonces, una Sí. y otra, y vez, otra, y sí. otra vez. Entonces, obviamente, revivir el Estar momento recordando, es... sí. Y Ser y por eso incómodo. muchas personas terminan soltando los casos, terminan diciendo, sabe que ya no quiero nada, Sí. pero está segura, de verdad, ella, o sea, usted está segura. Entonces, son esas cosas que hay que ir cambiando, Ajá. hay que ir cambiando y solamente lo podemos hacer poco a poco. No podemos hacerlo de una manera violenta, pero sí lo podemos hacer de una manera Hay rápida, métodos. eficaz. El reglamento de la ley, Crecer Juntos, ¿quién lo hace? El Ejecutivo. Es lo que está pendiente, dijo sí. la directora del instituto. Sí, ¿verdad? sin embargo, yo sé de buena fuente, que el reglamento está bastante avanzado y al mismo tiempo que se iba estudiando la ley, se iba trabajando el reglamento. Porque también, o sea, la ley cambió en algunas cosas, cambió cuando entró a la asamblea con las consultas y demás. Sí. Entonces, ellos tienen que esperar a ver cuál va a ser. Incluso hay que esperar para trabajar el reglamento, de ver si el presidente no la iba a observar en algún tema, si no la iban a regresar, Sí, etcétera, debía etcétera. de esperarse. Entonces, hasta que terminara todo el proceso de formación de ley, terminó el proceso de formación de ley y yo sé que ellas han estado trabajando en esto porque también han necesitado reunirse con muchísima gente para explicar. Hay cursos en línea sobre la ley Crecer Juntos que están abiertos para las personas que lo quieran hacer. Yo creo que todas las personas que trabajan con niños, niñas o adolescentes, incluyendo el sistema educativo, ¿verdad? todo el sistema educativo Por está, fuerza. ellos han sido capacitados. El sistema de salud también que atiende niñas, sí. niñas y adolescentes también ha sido capacitado, pero en general cualquier persona, academias, que tengan incluso academias de danza, de deportes, Ajá, o sea, porque de están arte, de deportes, relacionados, etcétera. sí, ajá. O sea, cualquier persona que cuide niños o niñas como parte de sus actividades de trabajo Sí. o sus actividades, las que sean, Y estos jardines debería. infantiles que funcionan, donde uno lleva y deja a sus hijos mientras va a trabajar. Todos ellos tienen un periodo también para registrarse como nuevos CAPI. Entonces, Se pasarán al sistema. el de registro es bien importante acá. Ujú. Y esto es algo también que nosotros hacemos el llamado a los padres y madres de familia. Es decir, procuren que sus hijos e hijas estén estudiando en un lugar que tenga los permisos. Nadie debería de funcionar sin permisos del Ministerio de Educación Sí. y o del CONAPINA. Quedaron en el CONAPINA y en el Instituto Crecer Juntos. O sea, no tenga confianza de esos lugares en donde todavía no están registrados o no están en proceso de registro, aunque sea, porque entonces cuando sucedan, y aquí yo hago un llamado porque es bien interesante, Sí. cuando todo va bien, perfecto. Sí. Al momento en el que hay un problema, la gente quiere que el Estado responda y tienen razón. Es decir, la gente quiere que el Estado vaya, haga una inspección, etcétera. Pero si son lugares completamente irregulares, entonces
no sabía el Estado ni se había enterado, pero ahí exacto, hay un rol en el que hay que andar pendiente también. Por supuesto, hay un rol del Estado que tiene que estar pendiente, pero vayamos poco a poco quitándonos esta cultura de mejor pedir perdón que permiso, pagar, porque después no quieren pagar la multa, después no quieren que se les cierre. Es decir, Crecer Juntos ha puesto claras las reglas del juego y de hecho ha dado tiempo. Sí. Todo esto no empieza en enero, no empezó en enero, se han dado tiempos prudenciales para que se vayan regulando poco a poco todos estos espacios, que vayan sacando sus permisos, etcétera, pero todos necesitamos tener la claridad de que sus hijos, nuestros hijos en general, estén estudiando en lugares que estén registrados y que tengan y que cumplan con los requisitos básicos para ser espacios que reciben, que dan educación y que reciben niños y niñas. Los juzgados de familia, escuché, fíjense que había alguna inquietud de que podrían ser insuficientes, diputada. Habían 3 hasta el año pasado, ¿verdad? Los de familia no, los de niñez y adolescencia, los especializados de niñez y adolescencia, sí. Ajá. De hecho se van a abrir varios juzgados de niñez y adolescencia. Eso corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Eso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, por supuesto, el presupuesto está centralizado en Hacienda. Lo aprobamos nosotros como asamblea, pero sí es algo que le corresponde a la Corte y sí se van a abrir más juzgados especializados de niñez. 7:37 a.m. Saludos a quienes nos sintonizan en nuestras frecuencias AM y FM, también en www.radioyskl.com. Además, en la transmisión del Facebook Live en Radio YSKL y en YouTube Radio YSKL FM. Hoy, pues, estamos conversando con la diputada Suesi Calleja. Diputada, se hizo vigente también ya esta reforma a la ley de pensiones. Hubo gran expectativa, pero hoy, a través de la norma técnica del Banco Central, a algunos sectores han dicho que parece que los cálculos no han respondido a lo que originalmente fue la expectativa. ¿Cómo analiza usted, digamos, esta reacción a partir de la vigencia de la reforma? A ver, quisiera entender a qué se refiere con la norma técnica que sacó el Banco Central de Reserva. Organizaciones llevaron una propuesta porque dijeron que se había modificado los montos que originalmente pensaban recibir de la pensión que se establecía en $400 la pensión mínima. No puede modificar una norma técnica el monto que está en la ley. Por el sistema de cálculo, dijeron, de los artículos 97 y 98. Sí, no, yo creo que hay aquí un tema de entendimiento y vale la pena que lo sigamos hablando. Lo hablamos muchísimo durante todo el estudio. Como bien saben, gracias a Dios y a la decisión del presidente Ernesto Castro, yo tuve la oportunidad de dirigir la comisión ad hoc para el estudio de la reforma de la Ley Integral del Sistema de Pensiones. La norma técnica que saca el Banco Central de Reserva, o los manuales, o lo que sea que ellos saquen de normativa para ejecutar la ley, tienen que estar basadas en la ley. Por tanto, no se modifica la ley en ningún punto. Es decir, dentro de, digamos, una pirámide de jerarquía, va primero la ley antes que cualquier norma técnica. Entonces, no es posible que el Banco Central de Reserva haya modificado la ley. El Banco Central de Reserva lo que hace es sacar la norma técnica para decirle a la gente se ejecuta de esta manera. El sistema de cálculo. No, el sistema de cálculo lo define la ley y se define en el artículo 97. Ahora bien, hay un tema con los cálculos. La mayoría de personas de los sindicatos que se han quejado, etcétera, etcétera, hacen el cálculo sobre salario básico regulador. Sí. Los cálculos no se hacen sobre salario básico regulador desde hace más de 26 años. ¿Sí? Entrada en vigencia la anterior ley de pensiones, la ley de administradoras de fondos de pensiones, la ISAP, que es la del 1996, que entró en vigencia en el 98, esa ley crea una cuenta individual de ahorro para pensiones, ¿sí? Entonces, todos los que trabajamos ahorramos dentro de esa cuenta individual de ahorro para pensiones. Y el cálculo de la pensión de cada uno de nosotros se hace sobre la cuenta individual de ahorro para pensiones, no sobre su salario básico regulador, ¿sí? Ese sistema de reparto existía en el INPEP y se cambia en 1996 y se empieza a ejecutar a partir de 1998, ¿sí? Partimos desde ahí.
¿Qué es lo que pasa con esa cuenta? Esa cuenta va acumulando una rentabilidad y esa cuenta se divide entre 250 mensualidades, cuotas, porque la jubilación está calculada a 20 años, poco ahí extraño, pero está calculado a 20 años, pero se le suma la rentabilidad y según en qué institución, en qué administradora está usted, tiene una rentabilidad más o menos o según la ley más o menos, etcétera, etcétera, y se suma esa rentabilidad y eso es lo que termina siendo su pensión mensual. ¿Sí? Si usted sigue calculando sobre salario básico regulador, obviamente no le van a salir las cuentas. ¿Sí? Hay que calcular sobre la cuenta individual de pensiones. Y la otra cosa es que, por ejemplo, si yo en este momento, yo tengo 36 años de vida y trabajo cotizando desde que tengo 17, pero he tenido algunas pausas en las que no he trabajado o no he cotizado porque trabajé por servicios profesionales. Sí. Entonces, digamos que yo tengo, creo que acumulados, 12 años de AFP, de AFP cotizando. Pero, obviamente, yo no he ganado lo mismo durante 12 años. Y antes, el salario mínimo, cuando yo empecé a trabajar, creo que eran $240 en ese momento. Sí. Y eso era lo que yo ganaba. Entonces, obviamente, y si yo voy ahorita con mis 12 años, para jubilarse son 30 años trabajados y cumplir la edad, ¿verdad? Entonces, son 55 para mujeres y 60 para hombres. Si yo voy ahorita a hacer un cálculo de cuánto me va a quedar la pensión, obviamente me van a decir un número que yo voy a decir esto, no, porque no tengo todavía, tiempos. Porque me tienen que calcular con base a 30 años trabajados y 55 de edad, que no tengo. Sí. Por tanto, mi recomendación, obviamente esta es una recomendación, mi recomendación es, si usted está ya cumplió los 30 años y está a punto de cumplir la edad de jubilación, vaya a una AFP para que le hagan el cálculo provisional de cuánto va a ser su pensión o de cuánto más o menos queda su pensión, ¿sí? Y entonces ya va a tener una cantidad más certera. Si a usted se le hace un señor que sale en la tele diciendo cualquier cosa y que no sabe y que no tiene, incluso, ojo, no se puede solamente, yo no le puedo sacar el cálculo ahorita a usted, sé cómo se hace, pero no le puedo sacar el cálculo, ¿sabe por qué? Porque yo no tengo la cantidad de la rentabilidad que su cuenta ha generado. Y eso es algo que hay que sumar. Y es una fórmula súper complicada que tiene la Superintendencia del Sistema Financiero junto con las administradoras. Entonces, esto es algo que, y el Banco Central de Reserva, esto es algo que, o sea, no es que sea información clasificada, es que cada una ha generado una rentabilidad distinta. Diferente. Y la otra cosa, la mayoría de salvadoreños que empezaron, por ejemplo, en el 98, rentabilizaron en colones. Y luego se pasó a dólares. Entonces, esto es algo variable y luego ha ido cambiando. Ahorita le acabamos de subir un punto a la rentabilidad que deben de tener las inversiones del fondo para que el dinero no se vaya devaluando cada vez más. El patrono está ya aportando un punto más porcentual y los trabajadores seguimos aportando lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer llamado. No le puedo decir que esté equivocado, la persona que lo dijo, no le puedo decir que está equivocado, pero sí puedo casi asegurarle de que está sacando el cálculo de una manera incorrecta. La única forma de tener el buen cálculo es tener la edad de jubilación, tener los 30 años ya trabajados, o por lo menos los 30 años ya trabajados, para que usted pueda tener realmente un cálculo más acertado de cuánto va a ser su pensión. Sí, ahora lo que se estableció en la reforma es que se iba a tener una pensión mínima de $400. A estos $400 la ley también establece que la persona pensionada seguirá cotizando los servicios de salud, ¿verdad? Así es. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social para que pueda tener, digamos, el beneficio de su salud. En cuanto a, estaba recibiendo una llamada, diputada, sobre la pensión por invalidez. El tema previsional es bastante amplio y punto de pensión por invalidez, sí, su colega, el diputado Cristian Guevara, me comentó que no lo habían tocado, habían hecho alguna valoración, que era un porcentaje de personas significativo, por supuesto, pero que en ese momento no se podía abordar. Complemento un poco lo que dijo mi colega. La mayoría de pensiones por invalidez, bueno, todas las pensiones por invalidez,
al momento en el que la persona pensionada cumpla 55 años si es mujer o 60 si es hombre, su pensión cambia a pensión por vejez. Ajá. Y deja de ser pensión por invalidez. Al momento en el que su pensión cambie por vejez, pasa a ser calculada con base al 114 de 304.17 o 27, ajá. 57, ¿cuánto era? 304 punto algo. Vean ahí, es el artículo 114. Son... dice... 304.27. Gracias. Yo sabía que era un 7. Gracias. Sí. Entonces, 304.17 y a eso se le suma el 30%, por tanto, su pensión llega a $400. ¿Sí? El 30% que establece la reforma. El 30% de aumento que establece la reforma sobre todas las pensiones de vejez. De vejez. De vejez, que son el grueso del sistema previsional. ¿Sí? O sea, pensiones por invalidez o pensiones por viudez, hay muy pocas comparadas a las pensiones por vejez. Entonces, aquí hay una salvedad, las pensiones por invalidez eventualmente se van a convertir todas en pensión por vejez. Ajá. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, si se calcularon antes de la entrada en vigencia de la ley, se quedan tal y como están. Si se calculan después de la entrada en vigencia de la ley, se calculan sobre la base de 304.17 del 114, que por eso se establece así, y luego pasan a el aumento del 30%. Ahí queda. Así que hay un margen muy pequeño de personas que no han recibido el aumento hoy por hoy, pero muchas de ellas, como son los mencionados por invalidez, lo recibirán al momento de cumplir la edad. Sí, es buena esta aclaración que nos hace. Y el Instituto de Pensiones dijo que había comenzado ya el pago, lo hizo en enero, ¿verdad? Sí. Esto ya se comenzó. Sí, esto significa que va a ir siempre incluido este descuento. Hay también, diputada, en esta reforma de pensiones, quienes reciben pensión propia porque fueron trabajadores y cotizaron, pero son beneficiarios. Y un oyente me preguntaba, ¿cómo queda la condición? Porque dice que tiene su propia pensión, pero tiene pensión como beneficiaria. ¿Incrementa la pensión como beneficiaria el 30% también? No, porque se calculó antes de la entrada en vigencia de esta ley. Que en el caso de las pensiones por beneficiarios son las pensiones de fallecimiento. ¿Sí? Esas son esas mismas. Sin embargo, usted puede seguir recibiendo su pensión de viudez. En ese, o sea, la que conocíamos o conocemos como pensión de viudez, usted la puede seguir recibiendo porque es una pensión que tiene un origen completamente distinto a su pensión de vejez. Entonces hay personas que tienen esta calidad y siguen recibiendo sus dos pensiones. Esto es la aclaración que nos hace. Diputada, pasemos a otro tema. También vi que el ministro Villatoro ha hablado del plan de combate a las pandillas y que está en el marco de esta ley de régimen de excepción. La Universidad de El Salvador, fíjense, sacó un comunicado, creo que era el Consejo Superior Universitario, en el que decía que pedían a la Asamblea que ya no fuera prorrogado otro régimen de excepción. Ahorita tenemos vigente uno. ¿Qué valoración tiene sobre lo que ha significado este marco para fortalecer nuestro trabajo? Mire, fíjese que aquí es bien interesante este tema. Yo recientemente tuve la oportunidad de acompañar al presidente a la inauguración de un cubo en la San José, en la colonia San José en Soyapango. Y obviamente yo llegué antes que el presidente, porque si no después uno no puede entrar. Y tuve la oportunidad de caminar toda esa colonia que en el año pasado, en enero o febrero, yo no hubiese podido entrar ahí porque me hubieran parado en la entrada. Pero más allá de eso, tuve la oportunidad de hablar con la gente. Así que saludos a las personas de la San José en Soyapango, porque de verdad que a mí esto me genera un termómetro. Cada vez que uno sale y a uno le pueden decir... Entonces ellas me decían, muchas mujeres me decían, mire, gracias por el régimen de excepción, nosotros no podíamos vivir tranquilos, todavía hay familiares de pandilleros acá que viven, pero todos están más tranquilos, podemos caminar, podemos salir, los niños salen a jugar a la calle. En la Tutunichapa también vimos imágenes de niños jugando en la calle. El cerco de la Tutu todavía está, cerco en Soyapango, que hubo un buen tiempo también, entonces, pero incluso hubo madres que me dijeron, gracias al régimen de excepción mi hijo está vivo.
Entonces, yo lo que opino es, yo creo y creo en esto, más allá de opinar sobre ello, creo que el régimen de excepción debe mantenerse hasta que se haya capturado al último pandillero, al último ranflero, al último homie, al último palabrero, a la última persona que forme parte de esa estructura. Porque si los dejamos ahí, van a crecer, se van a reorganizar, se van a rearmar, y es lo que nosotros no podemos permitir. Y por supuesto que esto también va a suceder hasta que el pueblo salvadoreño siga apoyando la medida. Entiendo que hayan voces que no están de acuerdo. Más bien acepto que hayan voces que no están de acuerdo, no lo entiendo, porque creo que los intereses no vienen realmente de la protección de la vida de los salvadoreños, no vienen como de un lugar sincero, sino que más bien vienen de un lugar en donde les están pagando para decir esto, o donde quieren simplemente estar en contra de una medida porque no la hicieron ellos, o por un manejo político. Hay que decirlo, este es un año preelectoral y entonces la cosa se va a poner un poco complicada. Sin embargo, yo creo que por una vida que hayamos salvado, el régimen de excepción ya vale la pena. Ahora, nosotros acabamos de cerrar con una tasa de homicidio del 2%. Sí, lo vi que había publicado. 2%, la más baja en toda Latinoamérica. Nosotros hace 3 años esto hubiese sido impensable. Entonces, hay que valorar más allá de lo que piensan o de lo que quieren o de lo que opinan desde el enojo y la frustración. Yo creo que todos tenemos que valorar la realidad, porque la realidad tiene lo bonito de que es tangible, se vive, nadie te lo cuenta, lo experimentas, y desde ahí creo yo que hay que valorar estas opiniones. Acciones como, por ejemplo, el recorrido que hizo el presidente con autoridades de centros penales y de la policía y de defensa en esta megacárcel, el centro de confinamiento. Sí. Esto también fue avalado por una ley que aprobaron ustedes. Así es. La ley de construcción de para la construcción de las nuevas cárceles. Sí, bueno, tenemos más de 67,000 personas terroristas detenidos. En el marco del régimen de excepción. Pero solo en el marco del régimen. Pero luego había una población. Exacto. Entonces nosotros ya estábamos sobrepoblados en un sistema carcelario que tenía, entaendo, un espacio como para 32,000. Habían 39, entonces ya era un problema. Y por supuesto el hacinamiento genera varios problemas de salud, de espacio, de convivencia, etcétera. Entonces había que generar este otro espacio para poder tenerlos. Obviamente, miren, es que nosotros que hemos tenido, yo que tuve la posibilidad de comentarlo con el presidente después de eso, le decía, ojalá que muy, muy pronto nosotros podamos estar sacando, o sea, ya no tengamos reos en esas cárceles, sino que podamos estar haciendo teatros, conservatorios, escuelas, más espacios, o sea, pero en este momento la necesidad es esta cárcel. Eso no quiere decir, y aquí sí, por favor, seamos serios, esto no quiere decir que no estamos construyendo escuelas, esto no quiere decir que no se están construyendo hospitales, esto no, o sea, no se le ha quitado a nadie para hacer la cárcel, pero la cárcel era necesaria, es necesaria en este momento, porque nosotros tenemos que quitar ese hacinamiento, porque si no, luego también se tienen problemas, son personas a cargo del Estado y deben de tener un espacio para convivir y coexistir.